Buenas noches a todos. En nombre de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Estudios Cívicos, queremos darle la más cálida de las bienvenidas, como así agradecer y darle la bienvenida a un distinguido panelista invitado en esta noche por parte del INTEC, a efectos de que comparta con nosotros uno de los temas más relevantes, diría yo, más estudiados últimamente, y me refiero al fenómeno del populismo. El populismo de América Latina en este caso. También contamos con la participación de lujo, diría yo, de dos amigos con profundidad de análisis político. En este caso, el amigo Francisco Cruz, abogado, profesor de políticas públicas, como también ex embajador de Chile en la República de Panamá, y el amigo y compañero de grandes luchas, diría yo, el amigo Temi de Valdía, que es consultor comercial, analista reconocido, como también ha tenido una vida política muy activa, como le contaba yo a Juan Carlos hace unos minutos en la República de Panamá, sobre todo en tiempos de la lucha democrática que se surgió, ¿no? Ya hace casi 30 años, ¿no? Igual que en Chile. Así que la bienvenida a todos. Juan Carlos es el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, un organismo suprarregional que convoca a los partidos políticos de América. Ha tenido una vida política, diría también, muy activa en Chile, toda vez que fue diputado por 4 periodos consecutivos en Chile. Además que es un político muy reconocido y muy admirado por parte de los demócratas cristianos también panameños, Juan Carlos. Le damos la bienvenida y dejamos pues con nuestros también participantes en esta noche. Es una noche tremendamente especial porque el INTEC ha decidido iniciar sus contenidos y cursos vía online como consecuencia pues de COVID-19. Y hemos encontrado pues a través de estos canales digitales la posibilidad no solamente de ello, sino también a la par reunir a otros invitados de otros países, en este caso militantes, simpatizantes o personas entusiastas por la política en general, ¿no? Vinculados a la OCA. Juan Carlos, bienvenido y te dejo pues con los invitados de esta noche. Muchas gracias, Juan Antonio. En primer lugar, mi agradecimiento al Instituto Panameño de Estudios Cívicos por esta oportunidad que me permite no solamente compartir con amigos, con personas con las cuales tenemos toda una historia de ideales comunes, sino que además poder abordar algunos temas que inevitablemente hoy día son parte de una reflexión necesaria. Quiero saludar a mi gran amigo Francisco Cruz, una persona destacadísima y que ha cumplido un rol de fortalecimiento de nuestra relación con Panamá realmente encomiable, no solamente en su rol de embajador, sino que además como promotor de muchas iniciativas y que está siempre presente. En nuestro país se mantiene presente a través de no solamente lo que es el vínculo con muchos de sus amigos y camaradas, sino que también y sobre todo a partir de lo que él nos enseña en sus escritos, en sus comentarios públicos. Un saludo especial también a Temi de Valdía. Para mí es muy grato poder compartir contigo. La verdad es que conozco mucho de lo que ha sido tu trayectoria. Hemos estado más de alguna vez juntos sin poder profundizar mucho en nuestras conversaciones, pero sí con motivo de algunos eventos extraordinariamente relevantes en Panamá, sobre todo pensando en lo que han sido nuestros homenajes y la compañía a ese gran líder Ricardo Arias Calderón. Gracias, Juan Antonio, por la invitación y parto de inmediato con algunas reflexiones. Lo primero que me parece a mí importante señalar es que el fenómeno del populismo tiene inevitablemente su origen en aspectos cuya responsabilidad
nos toca directamente. En cada oportunidad en que en alguno de nuestros países se observa el alejamiento de los políticos, de las inquietudes que realmente tiene la gente, se empieza a producir un descrédito de la actividad política, de los políticos en general. Y la gente empieza a generalizar, no distingue a los buenos de los malos, por decirlo de una forma directa y clara, y empieza a sentir que no vale la pena confiar, creer en aquellos que ellos sienten son indiferentes a la búsqueda de su bienestar. Entonces se produce una reacción que tiene distintas expresiones, una reacción de antipolítica, que le da espacio a lo que hemos denominado estos populismos de derecha o de izquierda, que empiezan a carcomer el Estado de Derecho, que violan sistemáticamente el respeto a derechos fundamentales y particularmente en muchos países a los derechos humanos, que realmente constituyen la piedra angular de lo que significa construir un espacio común de vida en democracia, y que empiezan a ofrecer opciones que resultan muy engañosas para la ciudadanía. Un camino fácil, un camino que parte por intentar que la gente disminuya su aprecio por la democracia, y se va produciendo permanentemente un espacio que permite que muchas veces liderazgos muy ignorantes, con muy poca formación política, con un desprecio muchas veces a valores y condiciones fundamentales de un régimen democrático, empiezan a tener la oportunidad de ejercer liderazgos en distintos niveles. Creo que es un fenómeno al cual debemos atender todos aquellos que tenemos una vocación política, cualquiera sea nuestras convicciones, pero particularmente es a partir de nuestras convicciones humanistas, de nuestras convicciones de respeto a la dignidad de las personas, de la búsqueda de una vida en comunidad que pueda paulatinamente garantizar lo que hemos denominado el bien común, que surge para nosotros, para aquellos que tenemos, particularmente en nuestro caso, una vocación política a partir del humanismo cristiano, la obligación de confrontar estas situaciones y buscar cómo neutralizar aquellas razones que muchas veces justifican la antipolítica. Es evidente que hay ahí un llamado para mayor rigurosidad en nuestra preocupación por los demás, una mayor adhesión y yo diría consecuencia con los ideales a partir de los cuales nosotros hemos decidido actuar en política. No quiero ahondar sobre este punto, sí quiero señalar que han surgido experiencias populistas en América Latina que nos empiezan a mostrar lo que yo he señalado. Un desprecio por el Estado de Derecho, una permanente intención por no respetar la división de poderes del Estado, un amedrentamiento a aquellos que puedan intentar plantear opciones distintas en el quehacer y en las propuestas políticas, muchas veces una tendencia a afectar las bases más sólidas de un régimen democrático. La experiencia nos muestra casos que son realmente muy preocupantes hoy día y que aparecen todos los días como un ejemplo de lo que puede significar una experiencia populista, no solamente en su arrogancia y en su ignorancia para abordar
políticas públicas que realmente puedan satisfacer las necesidades básicas de la población, el respeto a la dignidad de las personas, sino que además nos muestran cómo han tenido un efecto pernicioso en el desarrollo económico y social de nuestros países. Y resulta que hoy día, cuando enfrentamos en toda la humanidad una pandemia con los efectos tan complejos que no solamente en la salud, en la vida cotidiana de las personas está generando, sino que además el impacto que está teniendo en sus posibilidades de desarrollo económico, en la aplicación de políticas públicas que nos muestran su debilidad muchas veces debido a los espacios de marginalidad, de pobreza que existen en sectores muy relevantes de nuestro país y en consecuencia que nos empiezan a mostrar cómo estos desafíos se pueden abordar de mejor forma a partir de un régimen que, en nuestra opinión, respete y consolide más que nunca sus convicciones democráticas. Acabamos de ver un artículo que a mí me parece muy importante destacar, sobre todo para que nuestros participantes lo puedan conocer más en detalle. Yo voy a hacer solamente algunas referencias. Es un artículo que acaba de ser publicado por una periodista cuyo nombre es Eva Uzi, quien ha publicado con el título de América Latina, el coronavirus desnuda a los líderes populistas, un estudio que ha desarrollado la Fundación Konrad Adenauer a través del trabajo de sus representantes en cada país, quienes fueron coordinados para esta publicación por Jan Bochnik, quien es uno de los representantes de la Fundación Adenauer en América Latina y que tiene una larga trayectoria en varios países y que conoce muy bien nuestra realidad y lo que ocurre en cada país. En esta publicación se hace alusión no solamente a esa triste realidad que ya hemos conocido de aquellos países que aparecen como un ejemplo de lo que es capaz de generar un régimen populista, muchas veces con desprecio a la vida de las personas, a su integridad, con arrogancia incluso, pero muchas veces con un discurso que llama la atención por no solamente el desprecio a su pueblo, sino que por la ignorancia con que se abordan muchas iniciativas. Me refiero al caso evidente de lo que hemos visto con mucha pena que ha ocurrido en Venezuela, cómo sufre el pueblo venezolano. Vemos lo que está pasando con Ortega en Nicaragua, que también en un desprecio por lo que son los conocimientos básicos de la ciencia, de la tecnología, de las políticas que hoy día es necesario abordar frente a una pandemia como la que existe, simplemente muestran su desprecio o su ignorancia, o su apego a criterios que no tienen ningún fundamento a partir de lo que podría gestarse en un régimen abierto de respeto a las distintas opiniones y donde haya la posibilidad real de un ejercicio democrático. Hemos visto situaciones diversas en América Latina, no es del caso entrar a detallar la situación de cada país, pero basta con que cualquiera de nosotros empiece a observar lo que ha sido la historia de los últimos meses en El Salvador, por ejemplo, donde ha habido más de alguna discusión política respecto de intentos por atentar contra derechos fundamentales del Parlamento, de la oposición, en fin. Hay una serie de situaciones que muestran cómo la pandemia pone en crisis, o al menos obliga a los distintos regímenes democráticos y a quienes dirigen nuestro gobierno a desafíos que son tremendamente complejos de abordar y que nos dejan en evidencia las debilidades que nuestros regímenes
democráticos han tenido en el pasado y que obviamente son parte del desafío futuro que tenemos y de la responsabilidad que tenemos que asumir. En este estudio que realiza la Fundación Adenauer se observan los casos donde ha habido una reacción exitosa a partir de la solidez de un régimen democrático, como es el caso, por ejemplo, de Costa Rica o el caso de Uruguay, que nos muestra una democracia ejemplar. Nos muestra las debilidades que hemos tenido en otros países, donde el esfuerzo por reaccionar nos muestra la crisis de la política muchas veces en la incapacidad de llegar a grandes acuerdos. Ningún país de América Latina se escapa de este análisis. Nosotros tenemos una realidad en Chile que sigue siendo muy compleja, donde estamos tratando de intentar acuerdos que permitan abordar esta situación y que al mismo tiempo refuercen nuestras convicciones democráticas, y en alguna medida esa situación también se da en Perú, en Colombia, en Ecuador, que ha sufrido brutalmente el efecto de esta pandemia en una parte de ese bello país, particularmente en el sector cercano a Guayaquil. Entonces, no quiero entrar en el detalle de esta historia, pero lo que sí quiero decir es que hay dos casos que nos muestran lo que es el populismo de derecha y lo que es el populismo de izquierda, que sí son ejemplos de cómo esos países se pueden ver tremendamente afectados producto de esta experiencia populista. Y me refiero al caso de Bolsonaro en Brasil y al caso de López Obrador en México. Dos países que representan un porcentaje altísimo de la población de América Latina. Son los países que tienen mayor población de los países de América Latina y del Caribe. Y en ambos se dan situaciones que son extraordinariamente preocupantes, donde en forma directa, categórica, se desafía a los procedimientos que permitan enfrentar esta situación en buena forma, con respeto a los parlamentos, con respeto a las estructuras de poder democrático que estos países han dado, con frases que son a veces muy poco satisfactorias para personas que están en una responsabilidad política muy importante. Cuando Bolsonaro dice se trata simplemente de una gripecita y desprecia cualquier forma de confinamiento, de distanciamiento social, incluso de darle importancia a lo que puede hacer esta situación. Y nos muestra cómo hoy día es un país que tiene 526.447 infectados y tiene ya 29.937 muertos. Todo esto al día lunes pasado, como una estadística dolorosa y muy compleja para ese gran país, Brasil. El análisis de cómo actúa y cómo desprecia las condiciones de un régimen democrático, esa experiencia populista que estamos teniendo en Brasil, es un caso de estudio que evidentemente llama la atención y que nos debe tener preocupados, porque su incidencia en América Latina no deja de ser tremendamente relevante. En el caso de México, hemos visto que se ha reaccionado tarde, a medias. De hecho, AMLO llamó a fines del mes de marzo a no sobreestimar los efectos del virus, exhortando a la población a salir y abrazarse, claramente contradiciendo cualquier medida de distanciamiento social y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar una pandemia que ya había mostrado sus efectos antes que en América Latina, en China, desde luego, en algunos países de Asia y en Europa. Hemos visto que Estados Unidos, que sin duda es una potencia que podría haber tenido también condiciones como para enfrentar esta pandemia, ha mostrado su debilidad
precisamente a partir de lo que es un liderazgo que no solamente, creo yo, deja mucho que desear para ese gran país, sino que también en sus efectos hacia América Latina. Yo quisiera redondear unas ideas y cerrar mi intervención. Yo creo que todos los países están enfrentados a la posibilidad de que experiencias populistas surjan en medio de la desesperación, de la crisis económica, de las dificultades para acceder a la salud por parte de sectores muy importantes de la población en medio de esta crisis. Y en consecuencia, el desafío para enfrentar estos comportamientos populistas es una tarea relevante, porque la experiencia nos muestra y nos enseña que no es a partir de esas propuestas de carácter populista que se va a lograr consolidar un mejor futuro en cada uno de nuestros países. Hoy día la tarea, sin duda urgente, es lograr que se aborden estas iniciativas, y para eso tenemos varias propuestas. En primer lugar, debiéramos fomentar, desde luego, estrategias científicamente sustentadas. En el caso de políticas públicas de salud, que sean estas respetuosas a los derechos de las personas, con respeto a las normas propias de nuestro derecho, y en un marco realmente democrático, con respeto a los roles que corresponden a los distintos poderes del Estado. Hay que velar por una participación más amplia de los distintos niveles de gobernanza en nuestros países, no solamente en el ámbito nacional. Ha quedado en evidencia que si en los regímenes de carácter federal que existen en América Latina no se permite una acción más efectiva de los gobernadores de cada una de las regiones, o en el caso de los que tienen un gobierno presidencial unitario, si no se permite la participación activa de los dirigentes o los líderes comunales de los municipios, los concejales o regidores, en fin, como se llamen en cada uno de nuestros países, nos damos cuenta que si no se incorpora en un proceso de participación realmente respetuoso de un régimen democrático a todos los sectores que están llamados a cumplir con algún compromiso que permita enfrentar esta situación, entonces vamos a tener más dificultades para enfrentar estas situaciones. Ha quedado una vez más en evidencia cómo experiencias de ejercicio del poder antidemocráticos y autoritarios, surgidos a partir de propuestas populistas, que han debilitado el desarrollo económico y social de sus respectivos pueblos, y debilitado al extremo la capacidad de las políticas públicas en el ámbito de la salud, la vivienda, la previsión social, la protección social en general, hoy tienen escasas posibilidades de enfrentar los efectos de esta pandemia en forma adecuada. En ese sentido resulta evidente lo que vemos en la debilidad hoy día que nos muestra Venezuela, y lo digo con mucho pesar, porque Venezuela destacaba hasta hace muy poco tiempo atrás como uno de los países más ricos y en condiciones de ofrecerle un gran bienestar a su pueblo, y hoy día vemos lo que está ocurriendo. Termino diciendo que combatir la antipolítica que muchas veces surge a partir de la insatisfacción de sectores importantes de la población que sienten que las élites gobernantes son indiferentes perdón, a su bienestar, sigue hoy, seguirá al cabo de esta etapa crítica de pandemias, siendo un desafío que los demócratas y los humanistas debemos ser capaces de enfrentar y resolver satisfactoriamente. Es el desafío de nuestros partidos, de aquellos partidos de inspiración humanista y cristiana que conforman parte de la OTCA. Son hoy día 33 partidos y movimientos que están presentes en prácticamente todos los países de América Latina y del Caribe, y que en un esfuerzo y trabajo solidario que
intentamos coordinar a través de la Organización Demócrata Cristiana de América, convoca hoy día no solamente a quienes piensan como nosotros, sino que a todos los movimientos políticos para hacer un esfuerzo que fortalezca la democracia en América Latina y que muestre en forma clara y categórica que las experiencias populistas no están conduciéndonos a un mejor vivir y a un mejor futuro. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para escuchar comentarios y eventuales consultas. Juan Carlos, que hayas compartido y todos puesto en la mesa este planteamiento sobre el fenómeno del populismo y los desafíos que tenemos por delante, y poniendo acento indudablemente en una situación que a todos los demócratas nos preocupa, y me refiero a la situación de Venezuela. Vamos a dar oportunidad a nuestros panelistas locales para una reacción a tu planteamiento. Por un lado, primero a Temio Valdía y luego a Francisco Cruz. No sin antes adelantar dos cosas. Lo primero, que tenemos un número importante de preguntas que han surgido en consecuencia de tu ponencia. La vamos a estar intentando luego de la presentación de Temi y de Francisco, absorbiendo en la medida que el tiempo nos lo permita. Y segundo, sería imperdonable no mandarle saludos atentos al noticiero DC. Gracias a ellos están aquí también presentes y coadyuvaron en la organización también de este evento, y me refiero a su difusión. También amigos que nos están acompañando de Paraguay y de Chile particularmente, y saludos y respetos pues a Paraguay y Chile. Te permitimos, Temi, pues, primero una reacción frente al planteamiento de Juan. Buenas noches. Carlos, tus reflexiones. Buenas noches, gracias Juan Antonio, y te felicito por la iniciativa del IPEC. Un saludo y un abrazo fraternal al amigo Juan Carlos Latorre hasta Chile. Un abrazo a la distancia, y al fraternal amigo Francisco Cruz, quien nos une una buena amistad. Y por supuesto a todos los amigos que desde sus hogares nos sintonizan para escuchar los planteamientos sobre el populismo en América Latina. No hay duda que el populismo es un flagelo. Un flagelo que ha venido a debilitar nuestras democracias. Yo leí hace algún tiempo desde cómo en América Latina es donde más éxito ha tenido el populismo. Y ciertamente es verdad, valga la redundancia. Y ya veíamos desde la famosa Revolución Mexicana de principios del siglo XX, donde se enarbolaron banderas que tenían mucho eco en la población mexicana. Sin embargo, una vez se logra derrotar el status quo existente, se comienza desde ese momento a llevar adelante prácticas políticas que generaron corrupción y con discursos populistas. Así que la génesis del populismo no es de reciente data, viene desde hace más de un siglo, y por ahí lo podemos continuar analizando desde la perspectiva del peronismo en Argentina y así sucesivamente. Si recordamos la época de los 60, la década de los 60, 70 y 80 fueron épocas de dictaduras militares, y Juan Carlos y Francisco, que son chilenos, vivieron una de las dictaduras más feroces de la región, y en Panamá no escapamos a la misma, con una dictadura de 21 años a finales de los 60, los 70 y principios y la década de los 80. ¿Por qué digo esto? Porque América Latina parece ser el epicentro no solamente de dictaduras militares, sino que ahora es el epicentro de los regímenes populistas del mundo. Y visto desde ese punto de vista, esto es un esquema planteado desde el punto de vista de dictaduras militares que tantos problemas y que tanto generó empobrecimiento en América Latina y, por supuesto, una degradación absoluta del sistema democrático. Ahora nos cae otro flagelo, que es el flagelo del populismo, que tiene 20 años de estar pululando por toda la región. Y es interesante porque, sin tener que abordar temas ya planteados por Juan Carlos, un aspecto que quiero destacar es que el populismo exacerba la pasión y la emoción de la gente.
y no exacerba lamentablemente la racionalidad de la gente. Y creo que eso es un aspecto porque se toman decisiones desde el aspecto de la emoción y no desde el aspecto de la razón. Y muchas son las causas, y ya algunas las mencionó Juan Carlos. Y un aspecto es la pérdida de la ideología que ha habido en América y que sigue dándose en América Latina. Y ese aspecto de la pérdida ideológica, de planteamientos ideológicos, ha traído consigo que es mucho más fácil hacer planteamientos basados en la emoción y basados en exacerbar esa pasión existente en la población y llegar al poder de esa manera y después, evidentemente, desarrollar todo un esquema que ya fue planteado por Juan Carlos hace un momento. Yo creo que ¿qué podemos hacer hacia adelante? Porque el populismo llegó, hoy en día gobierna en muchos países de la región y no importa si es de izquierda y es de derecha, y también lo explicó Juan Carlos, sino que aparentemente está lejos de desaparecer en los próximos años, lo cual nos plantea un reto enorme a todos los latinoamericanos, porque el populismo está demostrado, así como exactamente hago el parangón con las dictaduras militares, solo trajeron desgracia a América Latina, aunque las dictaduras trajeron, aparte de pobreza, trajeron muchísimas muertes y violaciones a los derechos humanos. En el caso del populismo, no solo trae también la degradación económica y de desarrollo social de la región, sino que además trae componentes dictatoriales que son muy peligrosos porque hay una concentración excesiva del poder. ¿Cómo nosotros salimos de estos regímenes populistas? Y es el gran reto que tenemos por delante, los que nos gusta analizar la vida política y lo que de alguna manera hacemos planteamiento político en nuestros países. Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Y creo que un aspecto muy importante, y aquí obviamente tenemos que hacer un mea culpa y una autocrítica los dirigentes políticos y los políticos de la región. Porque yo encuentro un elemento fundamental en por qué caímos los latinoamericanos en esto. Y yo miro al Partido Demócrata Cristiano Chileno, el gran partido de la democracia chilena, el gestor de la nueva democracia chilena. Y hoy en día el Partido Demócrata Cristiano Chileno es un partido que se ha venido disminuyendo, y ni hablar de Panamá y ni hablar de otros países de la región. Y creo que hay un elemento importante aquí. Hemos perdido la capacidad de fomentar nuestra formación de nuestro dirigente político. Y hoy en día me percato que básicamente la experiencia que tengo de América Latina es que la mayoría de los partidos políticos han cerrado sus escuelas de formación. Entonces no se generan líderes, estadistas, que proyecten proyectos de país. Y ese es un enorme problema que tenemos en la región. Y lo que se ha desarrollado en la región son proyectos de poder. Y el populismo es la típica expresión de proyectos de poder. Porque los proyectos de poder, ¿qué buscan? Bueno, llegar al poder. Son expertos en ganar elecciones. Son expertos en exaltar las emociones de la población para ganar el voto popular y acceder al poder. Y desde el poder, entonces, disminuir el sistema democrático y desde el poder entonces responder a intereses personales políticos e incluso económicos, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, para ir terminando, porque tiene que hablar también el amigo Francisco, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el primer aspecto, y tenemos que empezar a desarrollar los partidos políticos de la región que creen en el sistema democrático, es volver al inicio, a las escuelas de formación de sus partidos políticos, porque desde ahí se forman los futuros gobernantes y desde ahí empieza ese gran trabajo de gente que trabaja en proyectos de país y no en proyectos de poder. Ese creo que es el primer reto que tienen los partidos políticos para ir cambiando esa mentalidad y salir de esa situación tan lamentable de América Latina, de haber caído primero en las dictaduras y hoy en día en los sistemas populistas. Donde hubo un periodo interesante donde surgió la democracia, quizás no supimos aprovechar de una manera categórica, de una manera
importante el desarrollo de la democracia en la región y la estamos perdiendo. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos. Creo que tenemos que sentir en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que hoy en día está básicamente en la mayoría de los países, salvo Chile, Uruguay y Costa Rica, está vulnerada en toda la región. Eso es un aspecto importante, porque sin instituciones fuertes no puede haber democracia fuerte. Y sin instituciones fuertes, los populistas se hacen más fuertes, valga la redundancia. Entonces, creo que es un aspecto muy importante de que tenemos que seguir mandando el mensaje y peleando y luchando en pro de tener instituciones realmente independientes y fuertes en los países y que funcionen. El siguiente aspecto es el de la descentralización. Tenemos que quitarle a los políticos poder, porque si no le quitamos a los políticos poder, vamos a seguir sufriendo de populismos y quizás más adelante hasta de regímenes aún peores en la región. Cuando un gobernante tiene poder y no lo sabe utilizar correctamente, todos sabemos que eso va a derivar en dictaduras y va a derivar en situaciones que van a ser negativas para la población. Creo que otro aspecto importante es cómo generamos desde nuestra actividad política y desde el ejercicio del poder la participación ciudadana. Hoy en día los pueblos se sienten marginados de la toma de decisiones de los países. La gente no sabe cómo participar y nadie sabe cómo enseñamos a la gente a participar en la toma de decisiones desde su pequeña comunidad hasta a nivel digital y así a nivel provincial y por supuesto a nivel nacional. Tenemos que idear mecanismos donde la gente pueda sentirse que es parte del desarrollo del país y que su decisión cuenta en el desarrollo del país. Si la gente no se siente que es parte de, por supuesto que el día de mañana no va a corresponder su actitud con la actitud que debe tener todo ciudadano de un país. Empoderar al ciudadano es un gran reto que tienen los políticos. Hay que empoderar al ciudadano, porque un ciudadano empoderado es menos populismo, es menos dictadura y menos extremismos en un país. Creo que eso es muy importante. Y hay un aspecto, porque todo el mundo habla de la desigualdad de América Latina. Hoy en día ese es un tema, la región más desigual del mundo. Todos lo escuchamos casi a diario. Entonces, aquí vuelve un aspecto humanista y rescato al amigo Juan Carlos hablando del aspecto humanista. Y yo que soy un humanista convencido, al igual que Juan Antonio y que Francisco, creo que tenemos que rescatar el concepto de justicia social. Un pueblo que no se siente que hay justicia social es un pueblo que va a estar a merced de los malos políticos, especialmente de los populistas. Entonces yo creo que ese es un concepto que tenemos que rescatar y promover, pero de verdad, con planteamientos que sean creíbles de cómo hacemos un país, que su población crea un país donde hay futuro para todos. Y ese concepto tenemos que rescatarlo, sobre todo los que tenemos pensamiento humanista. Y por último, y vuelvo a las escuelas políticas, porque las escuelas de formación política son una clave fundamental para el futuro dirigente político del país. Un dirigente político que llega al poder y no sabe, y no tiene visión de futuro, y no sabe exactamente lo que hay que hacer con el poder, entonces ese dirigente va a ser objeto de otras cosas que van a ser definitivamente negativas en la gestión de esa persona frente a los retos que tiene frente a la población. Creo que es muy importante. Y tenemos que comenzar a hablar a la gente de proyectos de país. Es un tema que yo vengo insistiendo casi a diario y hablando a los jóvenes, porque los proyectos de país nos permiten construir planteamientos e ideas para el desarrollo no solamente democrático, sino el desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Los proyectos de país nos van a permitir construir una verdadera democracia, una fuerte democracia, y que la gente recupere la confianza, no solamente en su país, sino en sus líderes políticos. Muchas gracias por la oportunidad, Juan Antonio. Muchas gracias, Juan Carlos. Y le paso la palabra a Francisco. Gracias, Temi, por poner tanto acento en algunos aspectos de especial interés, sobre todo las asignaturas pendientes que bien listaste, y rescataría hacia adelante porque algunos de las
personas que hoy nos acompañan precisamente hacen mucho énfasis en lo mismo que lo expresan. Me refiero al tema de educación, información, política, en los partidos políticos, y Roberto particularmente lamenta que, según su perspectiva, que haya desaparecido de los partidos políticos ese énfasis que en otrora se ponía al tema de educación e información política, ¿no? Vamos a darle la palabra a Francisco, no antes, otra cosa que se me quedaba en el bolsillo es mandarle los saludos a Nicaragua. Nos acompaña un militante de Unión Demócrata Cristiana de Nicaragua, así que saludos a Nicaragua también. Francisco, son tuyos estos minutos pues para... Muchas gracias, Antonio, por la invitación. La verdad que ya hace tiempo con el IPEC estamos desarrollando varias iniciativas conjuntas de formación con una mirada regional, con una mirada innovadora, poder refrescar un poco el debate. El año 2018 estuvo Soledad Alvear acompañándonos a propósito de un nuevo aniversario del plebiscito que se cumplía en Chile. Ahora está Juan Carlos Latorre, que es un excelente invitado, porque yo creo que hay pocos políticos en Chile que tienen la trayectoria de Juan Carlos en el sentido de haber estado en lo público, en lo privado, en el Congreso, en el Ejecutivo, en las empresas públicas, en el sector regulado, así que es un político que además de los cargos que ha ocupado tiene una visión, por decirlo, sistémica de lo que pasa en Chile y hoy día, sin lugar a dudas, de lo que pasa en la región. Te agradezco a ti, Juan Antonio, y agradezco también a todo el equipo de IPEC y saludar a amigos muy especiales, como por cierto mi amigo Temi, que es un gran analista y tiene una visión muy holística de lo que ocurre, sobre todo en el pensamiento social cristiano. Vi ahí que estaban tres amigos que no puedo dejar de saludar, a Guido Rodríguez, al exalcalde José Blandón, que también nos acompaña. Decir además que el Partido Popular acaba de ingresar al IDC, así que parte de toda esta mirada que tenemos de cómo los partidos de alguna manera van leyendo el signo de los tiempos y van ajustando sus miradas regionales, está más contingente o es más vigente que nunca, y a un gran amigo que es Eduardo Quiroz, presidente del grupo Diarios La Estrella, Grupo GESE. La verdad que se ha dicho bastante. Yo voy a hacer tres comentarios muy concretos. Lo primero es que creo que este tema del populismo hoy día, el COVID ha desnudado distintos tipos de populismo. Ese populismo que estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a tener, del tipo que iba contra los partidos políticos, del tipo que tenía un sesgo autoritario, del tipo que era un freerider en las elecciones y corría, ese, entre comillas, populista, digamos, autócrata que veíamos en los 90, guante, ese populismo que se expresaba, no sé si populismo probablemente tal, pero cuando uno veía a un Ross Perot irrumpir dentro de los partidos en Estados Unidos, en el caso chileno, se va a acordar muy bien en esto Juan Carlos, a un Francisco Razzuri que competía en los 90 contra Elwin sin partido, o con un partido que era un movimiento. Panamá tiene los suyos, pero no voy a meter en política interna panameña, también tiene sus riders en varias elecciones. Eso ha cambiado, y eso ha cambiado de rostro, y el COVID yo creo que ha mostrado un populismo distinto, ha mostrado un populismo tradicional, sin lugar a dudas, del tipo que va, ¿no es cierto?, y es populista, irresponsable con la política pública, con lo que propone. Ha mostrado un populismo que podríamos decir que es un voluntarismo exacerbado en la forma de enfrentar la pandemia, que también lo hemos visto en varios presidentes. Ha mostrado un populismo converso. Aquellos que no siendo populistas de un inicio lo son después. Esos populistas que ven en la pandemia una oportunidad de alguna manera también para poder desplegar políticas sociales y para poder disfrazar ese asistencialismo de manera irresponsable. Y como bien decía Juan Carlos y Temi, estos populismos no tienen necesariamente hoy día un eje de izquierda y derecha. Son mucho más difusos, son mucho más disfuncionales. Ya se habló del caso Brasil, se habló del caso de México. O sea, tenemos hoy día podríamos decir, un despliegue populista que tiene de alguna forma visos que son mucho más difusos, no son tan tradicionales, no son de manual de Norberto Bobbio, digamos, de izquierda y derecha, son mucho más sofisticados, más complejos y además mucho más variables en el tiempo. Dicho eso, ¿cómo se ha expresado en la pandemia? Ya que estamos en modo COVID, uno dice, bueno, pero a ver, ¿en qué se ha traducido? Yo creo que se ha traducido en la instalación de tres falsos dilemas. El primer falso dilema ha sido hacernos creer, ¿no es cierto?,
que existe por un lado el control social, el control de la seguridad individual, el control de la cuarentena, por decirlo, del régimen de la cuarentena, o versus los derechos y las libertades individuales. Cuando una cosa va asociada a la otra. Todos sabemos que los derechos constitucionales se regulan y hay una regulación que viene, digamos, desde los tiempos, digamos, del derecho constitucional más básico, que tiene que ser establecida por ley y que tiene que tener una restricción del derecho y no puede ser pasado a llevar. Pues bien, yo creo que hemos asistido en este tiempo a ciertas, no me atrevo a decir violaciones de derechos, pero sí hemos visto cosas un poco toscas, grotescas, poco finas, digamos, en el manejo de la política pública, donde algunos países han instalado el falso dilema de que, sobre pretexto de su seguridad individual, yo tengo que suprimirle sus derechos. Sobre pretexto de que usted no corra riesgo en su vida, integridad física y psíquica, como dicen las constituciones, tengo que dejarlo en casa. Cuando la cosa es bastante más compleja que eso. En el check and balance, en el balanceo de derechos constitucionales, de derechos y deberes, el juego y el deber de un Estado es tratar a sus ciudadanos, ¿no es cierto?, como tales y no como súbditos, y darle una mirada mucho más integral a ese balanceo de derechos y obligaciones. Y lo hemos visto con más volumen o con menos volumen, pero creo presente en gran parte de los países o una parte de los países en la región. Lo segundo tiene que ver con el falso dilema de que los gobiernos deben hablar y los ministros de salud deben hablar y lo deben hablar los medios de comunicación. Una especie, como yo he visto, como no me atrevo a decir de ley mordaza, pero sí de control excesivo de los medios de comunicación o de control excesivo del relato y la narrativa comunicacional. También lo hemos visto. Hemos visto que los ministerios de salud hoy día concentran los presupuestos, concentran las vocerías, concentran la orden ejecutiva, concentran todos los poderes y tenemos, ¿no es cierto?, en casi todos nuestros países comunicados que se dan todos los días. Temi lo comenta muy bien y yo lo he seguido muy de cerca respecto a los comunicados que en el caso panameño se dan, donde uno dice, bueno, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación frente a esto? O sea, informar, por cierto, pero los medios de comunicación son un quinto poder que también tiene la tarea de catalizar el control social, de emplazar al Ejecutivo, de ponerlo contra las cuerdas, de ponerlo contra la pared, de testearlo periódicamente. Yo no estoy diciendo que haya que asfixiar a un Ejecutivo. Lo que sí estoy diciendo es que las democracias sofisticadas y las democracias con un cierto nivel y desarrollo de densidad tienen que tener poderes en los cuales el escrutinio, la rendición de cuentas, el emplazamiento sea permanente. Y lo que hemos visto en la región, bemoles más, bemoles menos, no quiero hablar de ningún país en particular, es que yo me he dado cuenta que hemos visto medios de comunicación un poco, no quiero decir debilitados, pero en donde los ejecutivos, los presidentes han pretendido controlar la agenda. Y ahí también hay un falso dilema instalado entre libertad de prensa o libertad de expresión y rol comunicacional que ejercen los gobiernos en virtud, ¿no es cierto?, de la pandemia. Y el tercer falso dilema que creo que se ha instalado, o más que falso dilema, podríamos decir asimetría, que también tiene que ver con esto del populismo, digamos, de cómo yo le doy titulares, es el consenso político. La mayoría de nuestros países han tenido que acudir a los congresos. Chile, por cierto, desde luego, Panamá también ha tenido que pasar por el Congreso, ya sea para aprobar ciertas medidas, ya sea para lanzar ciertos paquetes, ya sea para despachar ciertas leyes, ya sea, por último, para enfrentar y para digerir políticamente el debate ciudadano y el debate público a propósito del COVID. Lo hemos visto en leyes cortas, lo hemos visto en medidas, lo hemos visto en distintas cosas. Y ahí también hemos visto instalado un dilema en donde, ok, si el Congreso nos dice una cosa, hay, ¿no es cierto?, un divorcio con lo político. Si los partidos no reaccionan de esta forma, hay, en consecuencia, una oposición que no es constructiva. Y a su vez los partidos también han instalado, también han sido de alguna forma, bemoles más, bemoles menos, cómplices de aquello, diciendo que, bueno, que hay que hacer, ¿no es cierto?, lo que ellos dicen y no lo que la urgencia merita. Ahí también yo me he dado cuenta que se ha instalado un juego que, por cierto, que nos debilita, a propósito del tema que nos convoca hoy día, digamos, porque así como esta pandemia ha desnudado y ha evidenciado las fortalezas y las debilidades del Estado, las fortalezas en políticas públicas, las fortalezas en capacidades descentralizadoras, la fortaleza en el manejo de los gobiernos regionales y las provincias, el lenguaje panameño, en regiones, en el caso chileno, las debilidades del Estado para ordenar y disciplinar presupuestos fiscales en ayudas públicas, las debilidades del Estado en poder sofisticar medidas y en poder generar microregulaciones que permitan tener coberturas de calidad inclusivas en paquetes de ayuda solidaria,
la debilidad del Estado en llegar con un mensaje, con una narrativa a todos los ciudadanos. También, de alguna manera, esta pandemia lo que está haciendo es testear más que nunca la capacidad del sistema político de ponerse de acuerdo. O sea, cuando un sistema político está tan estresado, y si no se pone de acuerdo en esta pandemia, ¿cuándo lo va a hacer? Si no es en tiempo de crisis. Me parece que ese populismo que ha comentado muy bien Juan Carlos, digamos, en la región, tiene esa expresión, tiene esos ejes, es un populismo distinto, es un populismo mucho más difuso, un populismo que es difícil de detectar, pero que viene. Y aquí yo quisiera, para cerrar, digamos, de alguna manera dejar sobre la mesa y preguntarle a Juan Carlos con su experiencia. Juan Carlos tiene una gran visión comparada de los países, pero si uno lee un poco los signos de los tiempos, lo que está pasando, uno se da cuenta que hay un gran cambio de eje, un gran cambio de narrativa, de libreto, y así como para los que estamos en el mundo internacional dicen que hay un nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Todos hablábamos del orden post-westfaliano, digamos, post-paz de Westfalia. Hoy día se habla de un nuevo multilateralismo, digamos, mucho más eficiente, mucho más eficaz. Lo mismo va a pasar con el ciclo político. Hay un ciclo político-social que esta pandemia aceleró. Y aceleró, digamos, con un fast track, con una velocidad notable. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a hacer que el gran desafío de nuestros países va a ser cómo vamos a construir, sobre todo en los ciclos electorales que tenemos por delante. Dicho sea de paso, Chile tiene 5 elecciones en los próximos 12 meses. 5 elecciones. O sea, tenemos el ciclo electoral presidencial, pero vamos a tener elecciones municipales, elecciones parlamentarias, un referéndum constitucional y por vez primera vamos a elegir gobernadores regionales con autonomía en la región, es decir, el lenguaje de Panamá, de provincias o de autonomía. Y yo creo que el desafío va a estar en cómo equilibramos eso con la oferta política, con la oferta de los nuevos dirigentes. O sea, cambió la narrativa, cambió el libreto, vemos que hay liderazgos hoy día que van a ser de alguna manera liderazgos mucho más horizontales, liderazgos mucho más femeninos, mucho más convocantes. Hay una narrativa en donde yo creo que el eje de izquierda y derecha se ha ido quebrando hacia un eje mucho más vinculado al método, donde el método es el mensaje. Y ahí, claramente, lo que pueda pasar en el ámbito digital, lo que pueda pasar en el ámbito de las demandas sociales, lo que pueda pasar en las comunidades, en la forma en que podamos producir un contenido mucho más colaborativo, va a marcar la diferencia para las preferencias electorales de los próximos años después de esta pandemia. Y en el caso, termino con un mensaje en el caso de los partidos que nos unen, los partidos demócratas cristianos. Yo creo que esto le estoy robando la cuña a un gran demócrata cristiano amigo mío, panameño, pero yo creo que la democracia cristiana o el centro social cristiano es un humanismo cristiano, es un humanismo laico, dejó de ser hoy día un punto de partida primordial. No quiero decir que el contenido de un partido demócrata cristiano, que su oferta esté de capa caída, muy por el contrario, como muy bien dice Temi, es más necesario que nunca tener doctrina, pero hay que tener doctrina con una narrativa nueva, con una narrativa que permita leer lo que está pasando y permita leer este cambio de eje. Y en eso tenemos que entender y tenemos que saber aglutinar los movimientos, tenemos que saber aglutinar, llegar al humanismo cristiano como un punto de encuentro, más que un punto de partida, llegar al humanismo cristiano como un punto de consenso, en donde seamos capaces de alguna manera de entender que hoy día un poco lo que ha hecho, ¿no es cierto?, Merkel en Alemania, en donde los grandes partidos, los grandes movimientos van ajustando su relato, van ajustando su mensaje en la medida en que también la demanda ciudadana va cambiando. Y ahí hay un desafío para América Latina que yo creo que es enorme, no dejar la doctrina, seguir siendo muy claros, muy consistentes, proyecto país sin lugar a duda. Chile nos jactamos durante muchos años en ser un país que tenía políticas de Estado, las sigue teniendo, por cierto, en el área de las concesiones, donde Juan Carlos las conoce muy bien porque ha sido ministro en el área de la reforma procesal penal, los sistemas penales acusatorios, políticas que son contracíclicas o acíclicas de los gobiernos de turno, es decir, que cruzan 2, 3, 4 administraciones y que tú no deshaces el Estado para reinventarlo cada 5 años, cada 4 años. Pero tuvimos un estallido social el año pasado que replanteó completamente la demanda ciudadana y nos tuvimos que hacer cargo de eso. Entonces, esta escuela, digamos, o esta estructura de los grandes consensos de un país que realmente era capaz con madurez de ponerse de acuerdo, todavía de alguna manera tenemos ese gran activo que son los expresidentes de la República que se juntan, se unen y conversan, y Piñera los convocó el otro día, sigue siendo todavía, digamos, de alguna forma un baluarte de nuestra democracia,
pero esa narrativa de los acuerdos y los consensos, esa capacidad de alguna manera de que los partidos se pongan de acuerdo, se ha ido perdiendo, y la demanda social te moviliza, te exige, te estresa y te lleva a un nuevo rumbo. Yo creo que el gran trabajo que vamos a tener como partido, como movimiento, y de los partidos en general, va a ser saber leer a tiempo eso para que no quedemos capturados y presos de los populistas. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante todo tu planteamiento en el asunto de los dilemas, tu acento sobre el tema de la necesidad de los diálogos y los consensos, la búsqueda de una nueva narrativa. En Panamá ha habido una historia muy buena, diría yo, el advenimiento democrático a esta parte. Hemos tenido éxito en diálogos y consensos. Últimamente me da la impresión pues que de repente algún ruido no ha permitido esos diálogos y llegar a otras asignaturas pendientes, sacarlo de la lista de asignaturas pendientes algunas materias, ¿no? En términos democráticos, ¿no? Vamos a permitirle a Juan Carlos que empiece con pregunta sobre el tema de la narrativa, y aquí tengo otras y terminamos el espacio como de 15 minutos, si les parece bien. Bien, primero que nada, no quiero perder la oportunidad de saludar a un hombre muy destacado en nuestro país y que está acompañando hoy día la exposición de su hijo. Me refiero a Francisco Cruz, padre, que acabo de advertir que se ha sumado también a este diálogo, y quiero expresarle un saludo muy cariñoso de parte de una de las personas que admira a estos tercios nuestros, no diré viejos tercios porque yo también estoy ya entre los viejos tercios, pero que tanto nos enseñaron de cómo debiera ser la acción política. Y tomo rápidamente algunas palabras. Quiero saludar a Mike Heman, que mandó un mensaje desde Aruba. Lo que él ha dicho respecto de escuela de formación en Aruba, obviamente es algo que agradecemos, porque siempre hemos pensado que en algunos de nuestros países del Caribe, y él lo sabe, desearíamos reiterar la existencia de un centro de formación política que pueda ser un punto de encuentro no solamente de nuestros amigos de todo el Caribe, sino que también de toda América Latina. Un saludo especial a Francisco Delgadillo, un líder de la Unión Demócrata Cristiana de Nicaragua, que también lo vi aparecer por ahí de repente con algunas inquietudes. Ellos están viviendo una situación extraordinariamente difícil, y no puedo dejar de expresarles también nuestra solidaridad como Organización Demócrata Cristiana de América y como amigos que tenemos tanto en común de hace tantos años. Un saludo a José Blanlón, tal como lo señalaba Francisco, y quisiera recoger algunos de los planteamientos que se han hecho y de las inquietudes que se han planteado. Primero, no voy a decir nada más respecto de algo que yo comparto plenamente y que Temi lo destacó. La idea de que en nuestra acción política debemos asociar nuestra acción partidaria a un proyecto de país, y que seamos capaces de distinguir entre los niveles de abstracción que tenemos en la acción política, porque nosotros tenemos evidentemente una doctrina muy fuerte, muy rica, que al confrontarla con nuestra realidad nos hace que surjan inquietudes distintas, dependiendo del momento, de la historia, de la época. Pero la vigencia de los principios del humanismo cristiano, en nuestro caso en la política, siguen presentes, están vigentes. Principios cuya historia, cuya presencia está en el pensamiento de pensadores cristianos, Manuel Munier, desde luego Jacques Maritain, que mantienen vigencia en muchos puntos, y la doctrina social de la Iglesia, los elementos que desde el pensamiento cristiano hoy día están latentes, no solamente a partir de lo que ha sido
el quehacer de la Iglesia Católica, sino que también de Iglesia Protestante, que hoy día juega un rol muy importante y cuyo planteamiento es parte de aspectos doctrinarios que el pueblo nuestro, el pueblo de América Latina, tiene presente en muchas de sus inquietudes cotidianas. El proyecto país lo asumo como un tema central. La formación política de nuestros jóvenes, de nuestros líderes. Ahí escuchaba una pregunta, no solamente qué podemos hacer los jóvenes para enfrentar el populismo, había una pregunta, había también esta reacción de Roberto Lobo que decía, la formación política ha desaparecido en nuestros países. Bueno, ahí tenemos una inquietud tremenda a la cual tenemos que dar respuesta. La formación política no es solamente en técnicas electorales. Yo me permito decírselo a nuestros amigos de los institutos y desde luego a nuestros queridos representantes de la Fundación Adenauer en el esfuerzo que ellos realizan mancomunados con la acción de OTCA y de muchos otros partidos. La formación en valores, en principios básicos, que nos permitan confrontar la realidad y darle forma a un proyecto país, como decía Temi. Y que, obviamente, para llevarlo a cabo, tenemos que ser capaces también de que nuestros líderes jóvenes y nuestros líderes adultos y todos aprendan técnicas electorales. Pero eso no es lo central. Nosotros no sacamos nada con entregar en nuestros cursos de formación solo técnicas electorales si después no sabemos cómo las van a utilizar aquellos que efectivamente tengan condiciones innatas de liderazgo. Es la formación básica, central, la que hoy día tenemos que fortalecer. Y en ese sentido, no puedo dejar de hacer presente que en nuestros países hemos dejado de lado lo que antes en muchos países era obligatorio. En Chile ya no lo tenemos. Simplemente la educación cívica. Cuando una persona no es capaz de distinguir cuál es la diferencia entre ser diputado y ser concejal de un municipio, entre ser fiscal y ser defensor, en fin, cuando la gente no tiene una formación básica de cuáles son los sustentos de la división de poder del Estado, de cómo se construye una democracia, difícilmente en sus reflexiones posteriores va a tener presente cómo se va construyendo esta consolidación democrática de nuestros países. La educación cívica está ausente hoy día para nuestros niños, para nuestros jóvenes, y obviamente es no un complemento, es algo fundamental para la acción política posterior de los líderes que surjan. Yo quisiera terminar mis palabras diciendo de que los desafíos que tenemos son tremendamente relevantes. Y este tipo de encuentros, de eventos, de reflexión, yo tomaba nota de lo que han sido los puntos que ha destacado Francisco Cruz, de los puntos que ha destacado Temi de Valdía, y la verdad es que muchos de esos puntos dan para una reflexión mayor. Si nosotros somos capaces de reunir estos puntos de vista, darle forma, si una intervención o una reflexión como la que hemos tenido hoy día se mantiene disponible para cada uno de los centros de formación que tenemos en distintos países, si la red la fortalecemos como se fortalece a partir de lo que es esta nueva experiencia, porque esta posibilidad de un diálogo a través de estas tecnologías que hoy día están a disposición es algo que podemos reiterar, repetir, organizar. Hemos tenido en estos últimos días varios encuentros. Uno lo hicimos con nuestros amigos de México. El día lunes tuvimos uno combinándonos con una red que opera con mucha fuerza desde Perú. En fin, hemos tenido un encuentro de parlamentarios, en una red de parlamentarios. En esto el apoyo de la Fundación Adenauer yo la destaco porque evidentemente que es un aporte central para estas reflexiones nuestras y creo que debemos seguir haciéndolo. Yo quiero
decirle a los que han planteado algunas consultas que no siempre estamos en condiciones de responder todas las inquietudes, pero sí hemos tomado nota, y esas notas son parte importante de este encuentro que hoy día hemos podido desarrollar. Yo como presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, le agradezco mucho a todos los que han estado escuchando, participando de este encuentro. Nuestros mails, nuestros teléfonos, la forma de ubicarnos hoy día es muy amplia, muy pública. Ojalá podamos reiterar este encuentro en los próximos días. Juan Antonio, te quiero agradecer realmente la iniciativa del Instituto Panameño de Estudios Cívicos. Te agradezco mucho la oportunidad que hemos tenido, y particularmente en mi caso como representante de la Organización Demócrata Cristiana de América. Ha sido realmente muy grato, Temi, escuchar tus reflexiones. Créeme que me siento identificado con prácticamente todo lo que tú planteaste, y eso refuerza la idea de que podamos seguir trabajando juntos en muchas iniciativas en el futuro. Y bueno, para qué decir con mi amigo Francisco Cruz, con el cual tenemos una amistad que nos une y que nos mantiene en contacto permanente, no solamente con nuestra identificación, con nuestros valores en la política, sino que además con muchas iniciativas de otro orden. Gracias a todos los participantes, un cariñoso saludo a tantos amigos que pudieron estar en esta red, y a vuestra disposición para cualquier evento de esta naturaleza. Ojalá podamos mantener este vínculo estrechamente en este tiempo en que estamos confinados y no podemos dar el tiempo de reflexionar a cualquier hora. Muchas veces tenemos la posibilidad de hacerlo, y no siempre en nuestra vida cotidiana nos dedicamos como debiéramos a estas reflexiones. Bueno, agradecerte, Juan Carlos, nos quedamos con tus palabras finales. Seguimos muy de cerca un apretado calendario que has llevado durante el COVID-19, diría. Reconocemos ese esfuerzo que haces por compartir el pensamiento ahora desde la representación de la OCHA. También reconocemos los esfuerzos que hace CAS de Uruguay, CAS Panamá y su programa Cadela, y también CAS México, que llevan ya algunas semanas también con una agenda de charlas, conferencias, que de alguna manera vienen a enriquecer la mirada que en América Latina le damos a distintas situaciones, y sobre todo a este fenómeno del cual hoy conversamos, ¿no? Agradecerle a Temi y a Francisco, amigos de siempre, colaboradores del instituto. En nombre de la directiva, pues, le damos nuestros saludos y despedida. Muchas gracias a todos los que participaron. Nos quedamos con algunas preguntas y prometemos continuar con este esfuerzo online. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.